Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Óscar de la Borbolla, filósofo y autor, escritor y muchas otras cosas más. Óscar, buenos días, bienvenido. Alberto, buenos días para ti y para el auditorio de Imer Noticias. Es un gusto estar con ustedes. Y fíjate que te estaba oyendo desde temprano y ahora enlaza muy bien el tema que quiero abordar con lo que venías platicando de Salinas Pliego y de muchos otros medios que se dedican a divulgar mentiras. ¿Qué te parece si hablemos de la verdad? Adelante, hablemos Pues de ello. mira, la verdad ha tenido a lo largo de la historia de la filosofía un montón de definiciones. Una de las más antiguas es la griega. En Grecia había un río que se llamaba el río Leteo, el que era el río del olvido. La palabra lete la toman y cada vez que el griego se forma con partículas, le ponen aletheia. Para los griegos, la verdad era aletheia. Se suponía que estaban dormidos, desmayados, y cuando despertaban accedían a la aletheia, o sea, a un estado de despierto, de lucidez. Luego, durante la Edad Media, la verdad se convirtió en la adecuación del intelecto con la cosa. En fin, te digo que ha habido muchas definiciones. A mí la que más me gusta y la que además es más elocuente es la que da Miguel de Montaigne en sus ensayos. Él, para explicar la verdad, hace una analogía entre una flecha que se dispara contra un tiro al blanco, contra una diana, y dice que la verdad es esa saeta que pega exactamente en el centro de la diana. Y en cambio las mentiras son todas las saetas que van a dar a todas partes. Esta idea es importante porque para Montaigne la verdad es aquel camino correcto que lleva exactamente al blanco. Sin embargo, fíjate que vivimos en un mundo, sobre todo que se ha ido arreciando en el último siglo, a finales del siglo XX y sobre todo en lo que va de un siglo en que la verdad se ha vuelto relativa. Y no solamente relativa para la filosofía, la misma ciencia, por ejemplo, Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, dice textualmente, toda verdad es dependiente del modelo. Esto lo que significa es que si te pones a pensar que hay un solo fenómeno que es la luz, pero según la estudies desde una metodología o desde otra, la luz se comporta como onda o como partícula. Entonces, ¿cómo es posible que algo que es una misma cosa pueda presentarse bajo dos disfraces, como corpúsculo, y entonces te pones a hablar del fotón, o como onda, o sea, como esa línea que todos conocemos que es un poco el perfil de una ola? Esta idea que te digo aparece en ciencia, aparece en muchos pensadores actuales. Uno de ellos, por ejemplo, pues es Nietzsche, quien dijo que no había hechos, solamente había interpretaciones. Y te pongo un ejemplo que me consta porque lo viví en carne propia. Alguna vez que anduve allá por Uruapan, tuve el enorme privilegio de conocer a una de las descendientes del indígena purépecha que estaba en su predio arando la tierra, y de pronto empezó a descubrir que salía humo, que había como carboncillos en cuanto él movía la mera superficie de la tierra. Y pues con la cosmovisión, con la ideología, con la forma de pensar de esa comunidad hace ya más de 100 años, hace ya casi 100 años, pues se corrió a su pueblo para avisar que estaba saliéndose el diablo. Entonces, como todos los que estaban ahí pensaban como él, incluso el cura de la parroquia,
agarraron una bola de baldes con agua bendita y se fueron a echarle al predio de ese señor, pues cubetadas de agua bendita para contrarrestar la salida del diablo. Lo que la verdad estaba sucediendo es que estaba formando el volcán Paricutín. El gobierno mexicano de aquel entonces se enteró y obviamente mandaron a los soldados con camiones para desalojar a las personas que estaban ahí arraigadas y llevárselas a un sitio seguro. Y platicando con esta descendiente de este personaje, me comentaba una cosa interesantísima, que cuando los nativos, pues, vieron que llegaban los camiones que nunca habían visto porque vivían en un lugar muy recóndito de la sierra, pensaron que ya se había salido el diablo, que los camiones eran el diablo. Y entonces, pues, baja la tropa, los empiezan a perseguir, los meten al camión y uno de ellos muere de un infarto en el estribo del camión. Fíjate, yo cuando me hicieron este relato, la primera pregunta que me surgió fue, ¿este personaje en dónde murió? Uh-huh. En la puerta del autobús o en las fauces del diablo. Y para mí es obvio que fue la puerta del autobús. Así veo yo el autobús, como un autobús. Pero como ellos lo veían como el diablo, y en su cosmovisión todo eso encajaba de una manera perfecta, porque además imagínate cómo gritaban los que ya estaban adentro desde las ventanillas, pues parecía que estuvieran deglutidos pues por los intestinos del diablo, uh-huh, que eran transparentes con estas ventanas. Esta experiencia que te digo me consta, la platiqué con una persona que había sido descendiente de este señor que ocupaba el predio donde brotó el volcán Paricutín. Incluso me la presentaron como la única dueña del volcán. Para mí fue un gran honor conocerla, pues me dio una lección interesantísima, porque me di cuenta que efectivamente los hechos se prestan a distintas adaptaciones para poder interpretar de manera distinta. Y entonces entendí mucho mejor a Nietzsche cuando me dice que no hay hechos, solamente hay interpretaciones. Y he visto pues cómo ha ido proliferando en estos últimos tiempos ya incluso el concepto de las diferentes narrativas. Cada clase social, cada grupo político, cada género incluso, tiene una narrativa distinta. Entonces, si tú lo ves de fondo, de lo que se trata es de una relatividad de la verdad. A mí me llama mucho esto la atención porque cada que me acuerdo de Montaigne, que me dice que la verdad es como una saeta que da en el blanco y la mentira son todas esas flechas que van a dar a cualquier parte, me sigo preguntando, porque me cuesta mucho trabajo admitir la relatividad de la verdad. Conste que hay pruebas en la ciencia, ya te he mencionado las que cita Hawking, hay evidencias en cuanto existen diferentes mentalidades como la de los purépechas de aquel tiempo y los habitantes del siglo XX o del siglo XXI, que tenemos una visión mucho más objetiva de la realidad, por decirlo así, mucho más científica de la realidad. Pero me sigue preocupando la multiplicidad de las verdades, porque pienso, por ejemplo, que en el mundo natural hay muchos seres vivos que no es que mientan, porque no tienen conciencia para hacerlo, pero sí son engañosos. Por ejemplo, la falsa coralillo uh-huh. es una serpiente muy parecida al coralillo real, solamente que las franjas de colores con las que adorna su cuerpo tienen una ligera diferencia en el patrón de los colores. En lugar de ser amarillo, rojo, azul, por decirte unos colores, son rojo, amarillo y azul.
Esta pequeña diferencia los demás animales no la distinguen y entonces pues les tienen igual de miedo a una que a otra. Y gracias a esto la falsa coralillo ha sobrevivido. Y hay unos ejemplos en el mundo de los insectos interesantísimos, ¿no? Un montón de insectos miméticos que se disfrazan y que parecen, ya los habrán visto todos los que nos escuchan, parecen una prolongación de las ramas de un árbol, o incluso hay unos que tienen un cuerpo todo roto y putrefacto y hasta con apariencia de tener encima de ellos excrementos que se depositan en el fondo del bosque y parece que son hojas que a nadie se le antojan y gracias a esto han logrado sobrevivir. Sí, claro. Hay flores, por ejemplo, las orquídeas, que hasta parecen abejorros y entonces llega el abejorro macho a fecundarlas, gracias a esto se arma la polinización, etcétera. Cuando te menciono estos ejemplos del mundo natural, mi pregunta es, si todos los animales fueran engañosos, ¿se podría dar un equilibrio ecológico como para mantener la vida? Y esto trasládalo al campo social. Si todos tenemos cada uno una narrativa distinta, ¿podremos llegar a sobrevivir como sociedad? Porque parece que sí hace falta la verdad para que la sociedad viva, porque de alguna forma la verdad nos unifica, hace que todos jalemos hacia el mismo rumbo, y en cambio, cuando hay verdades encontradas, verdades diferentes, aunque pueda ser muy cierto que la verdad es dependiente del modelo o que los hechos son interpretables desde muchos ángulos, parece que necesitamos la verdad para sobrevivir. Y lo que estamos viendo ahora con tanta polarización es que precisamente lo que está ocurriendo es que cada vez se multiplican más las narrativas. Este es un gran tema porque ahí vamos al punto básico que también forma parte de lo mismo, Oscar, porque lo que en algún momento fue verdad, que por ejemplo que la Tierra era plana, pues resulta que es una gran mentira, una gran creencia, y así podemos irnos en el transcurso de la historia. Necesitamos la verdad para existir, nos mencionas, Oscar, y el tema es que hemos existido, sí, con toda esta cantidad de verdades, pero también con lo contrario, con una buena cantidad de mentiras, y a veces las mentiras también han permitido la misma sobrevivencia en casos específicos o inclusive en momentos pues más grandes, hasta de grandes momentos de los países. Oscar, ¿la mentira y la verdad forman parte de lo mismo o no? Sí, mira, lo que dices es interesantísimo y valiosísimo, porque efectivamente la verdad es histórica. Ha habido diferentes versiones a lo largo del tiempo. Nos hemos explicado el mundo desde concepciones mitológicas, religiosas, científicas, y ya que llegamos al pensamiento objetivo, esta idea que mencionas de que pensábamos que la Tierra era plana, o por ejemplo, una muy conocida, la de la teoría geocéntrica, que suponía que la Tierra era fija y el Sol daba vueltas alrededor de ella, junto con todas las estrellas. Esa conjetura era la mejor explicación de aquel tiempo, porque si tú te fijas, no tenemos la sensación de que vayamos moviéndonos, salvo cuando tiembla, por supuesto, pero normalmente la Tierra para nosotros, para nuestra experiencia, es perfectamente fija, y es el Sol quien sale por un lado, va subiendo y se mete por el otro. Y lo mismo la cúpula celeste, por eso la llamaban cúpula, porque la suponían fija, se movía siempre en una dirección. A los ojos estrictos de la observación más rigurosa, parecía muy cierto que la Tierra fuera el centro del universo. Cuando había unos desajustes en esta explicación, por ejemplo, que unas ciertas estrellas se movían de forma caprichosa,
Pues a esas estrellas las llamaban vagabundas. Y en griego, precisamente la palabra para referirse a vagabundo es la palabra planeta, porque los planetas tienen un movimiento muy errático en el cielo, y entonces con la explicación de que todo le daba vueltas a la Tierra, había esta pequeña cuestión que incomodaba. Y para poder diseñar un modelo explicativo que realmente tomara en cuenta los planetas, viene Ptolomeo y hace la gran propuesta. Viene Copérnico y hace la gran propuesta, la gran revolución de la visión, y descubre que lo que está en el centro es el Sol y nosotros somos quienes le damos la vuelta. El asunto es que en la ciencia, cuando se cambia de una verdad a otra, o sea, cuando la verdad se historiza, la anterior no ha sido exactamente un error, ha sido la mejor respuesta con las pistas con las que se cuenta hasta este momento. Y yo pienso, fíjate que entre las múltiples variantes de solución para entender algo, la solución científica, pese a que siempre está quejada porque la forma como explica nunca termina de ser perfecta, es la mejor, de la que podemos fiarnos para poder atenernos a algo que seguramente es lo que está más aproximado a lo que efectivamente sucede. Uh-huh. La verdad es histórica, tienes razón, pero hay de verdades a verdades. Sí, de verdades a verdades, y al final del día pues volvemos al punto inicial. Pues sí, la verdad también eventualmente habrá quien diga que depende del punto de vista, y es parte pues de la riqueza de estas conversaciones y estas miradas distintas, Óscar de la Borbolla, y por eso te agradezco tu presencia en estos micrófonos de Imer Noticias esta mañana. Pues Alberto, un gusto como siempre, y el chiste es justo que nos quedemos pensando. Exactamente, ese es el punto. Que tengas buen día, Óscar. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Abrazo igual también para ti.